oportunidad que nos das de retomar la programación. Te pedimos, Señor, que tú nos unjas con el Espíritu Santo, purifiques nuestros labios para poder hablar delante de ti y delante de tu pueblo en esta mañana. Señor, te pedimos también que nos ayudes a resolver las dificultades que se nos han presentado. Tú, como un Dios de amor y de misericordia y de orden, nos puedas ayudar. Y Señor, que todo lo que se haga en este día pues sea de agrado delante de tu presencia. Bendice el mensaje que se ha de compartir en esta hora. Permite, Señor, que podamos ser utilizados como un instrumento en tus manos y que tú puedas hablar, Señor, mediante tu palabra, el espíritu de profecía. Y Señor, en tus manos pues ponemos y colocamos a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir entonces este mensaje. Cuando nos consideraban en la programación, pues nos decían un mensaje dirigido a la juventud, sí, pero entendiendo muy bien, pues esto es conjugar la juventud con la experiencia de los hermanos adultos. Gracias a Dios he visto en este congreso muchos jovencitos desde, ¿qué será?, 15 años hasta adelante, ¿verdad? Así que, hermanos, esperando en Dios que este mensaje sea de gran importancia y de ayuda para cada uno de nosotros. Pues quisiera que vayamos entonces en esta mañana a nuestras Biblias y nos dirijamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 8. Tenemos ahí la cita de esta mañana y dice la palabra de nuestro Dios para beneficio de nuestras visitas. Pues ahí está también en la pantalla. El profeta Isaías menciona lo siguiente: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿sí?, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, has visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí. Esta era la consideración entonces del profeta Isaías. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, dice la palabra de nuestro Dios. Y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, y aquí viene entonces la pregunta al título que hemos dado en esta mañana: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Hermanos, esto fue la respuesta del profeta Isaías. El desafío estaba adelante. Nuestro Dios le comunicó el trabajo que se necesitaba hacer dentro del pueblo. Y cuando el profeta Isaías escucha entonces esa pregunta, esa interrogante, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La respuesta de este siervo del Señor fue, heme aquí, envíame a mí. Y yo espero que en esta mañana hay en medio de nosotros más de uno con ese espíritu de Isaías, tanto en hombres como en mujeres. Es bonito escuchar los testimonios de los hermanos que me pasaron hace un momento aquí, cómo Dios ha obrado, ¿sí?, por medio de sus instrumentos humanos para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de verdad presente. En esta cita dirigida a los jóvenes dice lo siguiente: Cristo pide voluntarios que se alisten bajo su estandarte y sostengan ante el mundo la bandera de la cruz.
La iglesia, ¿qué está pasando con la iglesia? Pues la iglesia languidece por falta de la ayuda de jóvenes que den un testimonio valiente, que con celo ardoroso aticen los indolentes energías del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está entonces buscando Dios dentro de su pueblo? Hace un llamado especial a quienes, hermanos, a la juventud. Hace un rato el hermano Juan Pablo mencionaba, ¿sí? Bueno, ellos se consideran ya más adultos y dicen, pues ya estamos pues grandes y se necesita la fuerza física, la energía de los jóvenes. Bueno, entonces ahora Dios hace un llamado a la juventud, ¿sí? Hace un llamado a la juventud, quienes estén dispuestos también a sumarse a la obra. Se necesita jóvenes, en la parte que está subrayada, que resistan la marea de la mundanalidad y eleven una voz de advertencia contra los primeros pasos de la inmoralidad y el vicio. Noten la condición, ¿sí?, que Dios espera dentro de esa juventud, quienes escuchen el llamado a la obra de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, los que somos adultos, ustedes saben muy bien, pasamos por esta etapa de la juventud y cuán difícil es, y por eso lo presenta aquí la palabra de nuestro Dios. Necesitábamos jóvenes que resistan la marea de la mundanalidad. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Pues la mundanalidad, hermanos, hace mucho daño en la juventud hoy en día, y por eso Dios nos hace esa recomendación. Dios, dice la siguiente cita, no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sí, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Por eso en la comisión que habla el libro de Mateo, le dice a sus discípulos, sí, pues, sí, y hay que llevar el mensaje a ser discípulos. Y esa misión, ese cargo se lo dio entonces a seres humanos. No se lo dio a ángeles caídos, sino a humanos que hemos pasado por la misma experiencia. Cuando en el campo misionero, ¿sí?, te encuentras a una persona encadenada de los vicios, las drogas, el alcohol, ¿sí? Y muchas veces, yo sé que hay hermanos aquí presentes que antes de conocer a Dios, pasaron entonces por ese camino y saben lo que es sufrir bajo esas cadenas que Satanás pone al ser humano. Por eso Dios ha encargado esta misión a nosotros. Dios ha pedido que nosotros entonces vayamos a esas personas. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope. ¿Qué sucedía con el etíope, hermanos? Leía, ¿y qué era lo que venía leyendo el etíope? Al profeta Isaías. Y cuando Felipe se acerca, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Y como dice aquí el espíritu de profecía, bien pudo ese ángel que instó a Felipe de ir al encuentro del etíope, él mismo encargarse de explicarle el mensaje de salvación. Pero no era eso el propósito. Por eso Dios había encomendado a la humanidad, a sus discípulos, llevar ese mensaje. En la parte de abajo, a la que está subrayada también, Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. Él escoge a los seres humanos, a hombres rodeados de flaquezas, como instrumentos para realizar sus designios. Y entonces uno se puede preguntar, ¿qué de bueno Dios vio en mí para haberme hecho ese llamado? Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros también seamos luz, para que nosotros seamos esa sal, ¿sí?, a este mundo. Y Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, hermanos. Y la verdad, hermanos, yo espero que ustedes hayan sentido ese llamado especial, ¿sí? Ese llamado especial que Dios nos sacó de diferentes lugares.
Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Y aquí en lo que está remarcado de amarillo, dice lo siguiente: Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. ¿Sí? Y escuchen lo que dice en la parte subrayada, porque muchas veces nos encontramos con hermanos, bueno, es que yo no tengo el don de poder hablar ante las personas. Noten lo que dice la siguiente parte: no todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para su familia y su vecindario. Muchas veces quisiéramos de que Dios nos llamara, como dice allí, al extranjero, para tener el papel de un misionero. Pero no nos damos cuenta en ocasiones que nuestro campo misionero, que Dios te está proveyendo, es tu propia familia y tu vecindario, en el cual necesitamos nosotros dar el mensaje entonces de verdad presente. Ahora, quiero llevarlos al libro de Jeremías. Hace un momento leímos a Isaías, pero vayamos a Jeremías. Y aquí viene entonces el asunto, ¿sí?, que en el cual nos puede animar sobre todo a la juventud. Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces cuando Jeremías escucha el llamado, ¿sí?, Jeremías se siente entonces indigno, se siente quizás falto de conocimiento, y por eso Jehová le dice: no, Jeremías, no digas que eres un niño. Sí, algo muy similar a cuando Moisés es llamado: no, pero Señor, es que yo soy medio falto de hablar, ¿cómo me voy a presentar ante el faraón? A Jeremías le dice: no digas que eres un niño, porque yo, dice, te voy a ir a donde yo te envíe, vas a tener que ir, ¿sí?, y dirás lo que yo te mande. Qué cosa tan interesante, las instrucciones de nuestro Dios. Vas a decir lo que yo te mande. Y por eso nace en el lenguaje de los profetas, de cada mensajero. Siempre ellos decían, incluso Jesús usó la expresión: escrito está. Así dijo Jehová. ¿Sí? Qué bonitas expresiones tenían los profetas cuando ellos venían y daban entonces un mensaje especial. Ahora, tenemos en la Biblia, a través de la carta que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, un buen siervo de Cristo Jesús. Esto hablando, hermanos, en el contexto de la juventud, de aquellos jovencitos que digan: bueno, pues estoy muy joven y no siento que tenga la capacidad de ser un misionero. Dice lo siguiente en 1 Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Y nótenle el consejo que el apóstol Pablo le da: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El consejo que Dios le da a Timoteo por medio del apóstol Pablo es que seas de palabras de fe y de buena doctrina que has seguido, hermanos. Y cuán necesario es este principio nuevamente para este tiempo. ¿Cuántos vientos de doctrina? Ayer se hablaba sobre este punto y se viene mencionando durante todo el Congreso. ¿Cuánto ha afectado a la verdad todo esto? Dice el verso 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí?
esto manda, y le dicen a Timoteo, y enseña. Y aquí viene entonces un verso muy conocido, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Queridos hermanos, ayer les mencionaba, ¿sí? Desde muy pequeño nacimos en el adventismo. Y para bien o para mal, dentro de una organización, ¿sí? se nos inculcaba algunas cosas. Su servidor, a la edad de los 7, 8 años, dentro de la organización, nos comenzaron a instruir, a pasar al púlpito. Yo recuerdo que había una hermana, ¿sí? Del ministerio de los niños, que ella hizo un llamado a muchos niños, como los famosos niños predicadores, y nos daba nuestros temas. Ustedes saben, ¿verdad?, que en una organización todo lo que tienes que decir ya viene hecho, y te lo tenías que aprender y pasar al frente. Bueno, crecimos. Comenzó a nacer en nosotros, hermanos, el deseo de estudiar teología, porque dentro de la organización eso es el concepto de alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que sabe explicar la palabra de Dios, es porque es teólogo. Y nacimos con ese deseo de llegarlo a ser, hermanos. Pues llegamos a la juventud. Un día visité, los que han ido a Chiapas, ustedes saben que hay una casa de estudio de la organización allá, Linda Vista, Pueblo Nuevo, Chiapas. Nos ofrecieron un plan para entrar al curso de teología. Fuimos todo un día, mis padres me acompañaron, y hermanos, estuvimos prácticamente a nada de quedarnos en el curso o en la carrera, pues, de teología. Y yo le agradezco a Dios, sí, porque no me quedé, hermanos. Hoy le agradezco a Dios porque no me quedé. Porque le decía a mis padres, ¿se imaginan que hubiésemos salido, sí? Los que han vivido, los que saben de esto, económicamente es muy alto el costo, y nos lo dijo ahí la persona de marketing de Lindavista que nos recibió, y me dijo, me dejas tanto y estás seguro tu lugar en el próximo curso. Yo le decía a mis padres, creo que son 4 a 5 años de teología, si hubiésemos tomado esa carrera y hubiese llegado este mensaje a nuestra vida, hermanos, qué difícil es desprenderse de las cosas. Pero Dios tenía preparado algo para nosotros, sí. Pero por eso comentamos esto en esta mañana a los jóvenes: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y aquí está lo interesante, aquí es lo que quiero recalcar. No necesitamos instrucciones de teólogos humanos, sino ocúpate en qué, hermanos, en qué, querido joven, en qué nos debemos de ocupar. En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos delante de nosotros el mejor maestro, el mejor instructor, el mejor pastor que nos puede guiar a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Y además de esto dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Y miren qué recomendación. ¿En qué tenía que tener cuidado Timoteo? En la doctrina. Porque ya vimos, hay muchos movimientos parecidos a esto, que a veces nos podemos equivocar. Sí. Nos podemos equivocar, pero Dios nos está instruyendo, y ten cuidado de ti mismo. ¿En qué tenía que tener cuidado de él mismo en Timoteo? Pues en su conducta y en asuntos doctrinales, para dar un buen testimonio
testimonio, hermanos. La sierva del Señor menciona esto, incluso la palabra de Dios. ¿De qué me serviría a mí conocer muchos principios si en mi vida práctica como cristiano no lo vivo, no lo reflejo? Por eso este era el consejo a Timoteo: cuídate de ti mismo y también de la doctrina. Y noten lo que dice entonces el espíritu de profecía sobre este asunto. Recordamos a José, cómo el Señor estuvo con él en su juventud, y recordamos a Samuel desde su niñez. José fue instruido por su padre desde su niñez, y todo lo que ellos aprendieron lo reflejaron en su juventud y en su vida adulta. De nuevo podemos extraer lecciones sagradas del caso de Timoteo. Note lo que dice de Timoteo. Era solo un jovencito cuando Dios lo eligió como maestro. Escuchen nada más. Un jovencito siendo maestro. Sin embargo, sus principios habían sido establecidos por una correcta educación y lo hicieron apto para desempeñar una labor de enseñanza religiosa junto con Pablo. Y aquí hay algo muy interesante que yo quiero dejarles claro, queridos jóvenes. Sí, porque más adelante vamos a ver una cita. Oh pueblo, los que te guían te engañan. ¿Y quiénes son los que engañan al pueblo de Dios? ¿Son quiénes? Jóvenes, ¿y quién más? ¿Sí? Son jóvenes y mujeres, dice el profeta. Pero ¿por qué, hermanos? ¿En qué condición? Noten lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Era solamente un joven, pero desempeñaba una labor de enseñanza religiosa. ¿Junto con quién, hermanos? Oh, hermanos, a mí me hubiese gustado ser Timoteo, de ser instruido por el apóstol Pablo, uno de los grandes evangelistas en la obra. Noten bien, no se olviden esa expresión. Un joven, pero trabajaba con quién, hermanos? Con una persona de experiencia en el campo misionero. Porque hay algo interesante cuando la juventud, ¿sí?, siente el llamado. Bueno, vamos al llamado, pero no ponemos la importancia de la madurez, ¿sí?, de nuestros hermanos ya adultos. Es por eso a donde sufre el pueblo de Dios, es por eso a donde cabe la cita. Lo vamos a leer más adelante. Pueblo, los que te guían te engañan. Y es que los que están guiando al pueblo de Dios son jóvenes, dice, y mujeres. Eso es lo que está padeciendo ahora la conferencia general. Sí, hay pastoras ahora y es un dilema, es un gran problema ya lo que hay a nivel mundial. Y la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente, hasta la parte final. La palabra de Dios era la regla que guiaba a quién, hermanos? A Timoteo. Tenía las reglas y tenía entonces la instrucción de un hombre de experiencia. En este caso era el apóstol Pablo. Hay muchos que se mueven por impulsos antes que por la experiencia y el criterio adecuado. Esto es lo que tenemos que tener cuidado, queridos jóvenes. ¿Sí? No nos podemos mover por impulsos. Tenemos que entender, y por eso nos ponen el ejemplo de Timoteo. El propósito más elevado de nuestra juventud no debe ser la seducción de lo novedoso, sino ponerse bajo la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esta actitud se debe entrelazar en su reflexión diaria y en la vida práctica. Esto es muy importante, queridos hermanos, y no solo para los jóvenes, también para los adultos. Nuestra vida práctica, en lo que hemos entendido en las Escrituras y en el testimonio. Y vean lo que dice la siguiente cita. Jesús, la majestad del cielo, dejó un ejemplo para ¿quién, hermanos? Para la juventud. ¿A qué edad comienza Cristo su ministerio oficialmente, por así decirlo, hermanos? ¿Alguien recuerda? A los 30 años. A los 30 años, ¿sí? Nuestro hermano dice aquí a los 30 años. Y les dio una gran lección a los maestros de la ley.
¿A qué edad, hermanos? A los 12 años. Y por eso dice la palabra de Dios, Jesús, la majestad del cielo, dejó un ejemplo para la juventud. Y las mamás, yo sé que hay hermanas aquí que han leído sobre educación y han leído cómo era la actitud de María, la madre de Jesús, terrenalmente hablando. Cómo él fue instruido. La sierva del Señor dice que de repente venían los hermanos de Jesús a quererle influenciar. Incluso cuando los hermanos de Jesús veían que él amonestaba a los judíos, los hermanos de Jesús se enojaban con él, porque ¿cómo le vas a responder a los maestros de la ley? Pero Jesús, hermanos, era firme en sus principios, en su cometido. Mediante una vida de fácil complacencia jamás logrará un joven alcanzar la verdadera excelencia como hombre o como cristiano, hermanos. Ahí está, es claro la palabra de Dios. Y tocando el punto de que un joven, sí, necesita la guía, el trabajo de un adulto, pues tenemos un claro ejemplo con los valdenses. Conflicto de los siglos. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio, ¿qué hacían estos jóvenes? No veían perspectivas ni riquezas ni glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizás el martirio. Una ocasión un joven dentro de la organización, ¿sí?, andaba un carrito, uno de los famosos bochitos, decimos, ¿verdad? Ya viejito. Le dijo a la congregación: hermanos, si Dios lo permite, nos vamos a estudiar teología y un día Dios me va a dar, dice, un auto nuevo, último modelo. Ese era su deseo, ese era su anhelo, que con la teología lo iba a alcanzar. Cuando Dios te hace un llamado, querido joven, querido hermano, adulto, no veamos las riquezas ni glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro. Y quizás, ¿de qué dice, hermanos? De martirio. Y es que el evangelio se va a terminar predicando por eso, hermano, por testimonio. Y cuando nosotros vamos a las palabras o expresiones originales en que fue escrito Mateo 24, la palabra testimonio deriva de esto, hermanos, de martirio. Eso es lo que le espera. Y tenemos el claro ejemplo delante de nosotros, los valdenses. Los misioneros salían de 2 en 2 como Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba un joven con un hombre de, ¿qué dice ahí, hermanos?, de edad madura y de experiencia, que le servía de guía y de compañero y que se le hacía responsable de su educación. ¿Y saben qué le pedían a ese joven? Se le exigía del joven que fuera sumiso a la enseñanza. Y aquí hay algo muy importante, querido joven. Tenemos que tener esa humildad de ser instruidos, de ser enseñados. Incluso a los valdenses se les exigía. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este modo se fortalecía uno a otro en la fe. ¿Para qué sirve entonces la unión de la juventud y la madurez, la experiencia? Para esto, hermanos, para que ambos se fortalezcan entonces en la fe. Y qué bonito es compartir campo misionero con alguno de los hermanos. Con algunos de ustedes hemos coincidido en algún lugar, hermanas. Y es bonito que de pronto llegamos a un lugar y te encuentras con el hermano y casi no nos vemos seguido, hermanos. Y coincidir. Algunos tienen el don de la música, pues ellos cantan los especiales. Los otros tienen ahora sí Dios les ha dado el don de ser un médico misionero. En la mañana se hacen brigadas médicas. Y pues ahí hemos estado ayudando en lo que podemos. Y por la tarde entonces ya nos toca exponer la palabra de Dios. Y qué bonito se hace un equipo de trabajo así, hermanos.
Y los que han vivido esa experiencia, hermanos, ustedes saben lo que Dios recompensa. No se va por lo que dice allá arriba, hermanos. A veces las personas no alcanzan ni a ajustar por lo menos nuestro pasaje para regresar. Pero se cumple con la misión. Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria. Noten esto, queridos jóvenes. ¿Sí? A estar preparados para la acción de su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. El hecho de que seamos serios, no confundamos la palabra, no quiere decir que no vamos a dar una sonrisa, vamos a ser, bueno, usamos la expresión allá en Chiapas, vamos a ser amargados, hermanos. No, a eso no se está refiriendo, sino a que seamos entonces responsables, capaz de llevar entonces responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que se espera para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio, clamarán sus impetuosos deseos y escucharán la voz de su Creador y Redentor. No solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. O sea que esto es lo que Dios hará en nosotros. Cuando nosotros venimos entonces como el profeta Isaías. Yo sé que después de este congreso, y ustedes van a escuchar quizás mañana, ¿sí? Hay necesidades de misioneros en algunas partes del país, tanto en el norte, en el centro y en el sur. Y esperamos que haya más de uno con el espíritu de Isaías cuando se haga esa invitación. Bueno, hermanos, nosotros vamos. Porque se necesita, hermanos, en la obra. La palabra de Dios, bueno, más de una vez lo hemos escuchado, ¿verdad? El campo, la mies es mucha y los obreros a veces son pocos. Ojalá los jóvenes apreciaran el elevado destino al cual son llamados. Examinen bien el sendero que siguen sus pies. Otra recomendación, hermanos, que tiene que ver con mi persona. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para no estropear, para no afectar la obra. Si empiezan a ir en la dirección equivocada, cada paso estará lleno de peligros y desastres y seguirán desviándose del camino de la verdad, la seguridad y el éxito. Ustedes necesitan que el poder divino fortalezca su intelecto y avive sus energías morales. Los jóvenes de aptitudes comunes que se entreguen completamente a Dios, que no estén corrompidos por el vicio y la impureza, tendrán éxito y estarán capacitados para hacer una gran obra para Dios. Atiendan los jóvenes la amonestación y sean de mente sobria. Estos son los consejos de Dios. Y por eso cuando no hacemos caso omiso a esto, vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. Isaías 3:12, vayamos a la Biblia, miren lo que dice el profeta Isaías. Sí, ¿qué es lo que comienza a ocurrir dentro del pueblo de Dios? Los opresores de mi pueblo son quienes, hermanos, son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Cómo podemos llegar a ser clasificados ahí? Ya vimos todas las citas anteriores. Si usted y yo no seguimos las recomendaciones de Dios, pues puede pasar lo que ocurría en los días de Isaías. Sí, porque puede haber jóvenes siguiendo pasos equivocados. Y esto es lo que sufre hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios. Y la necesidad de que tengamos jóvenes, muchachos, señoritas, instruidos en la verdad, para que podamos dar entonces, hermanos, un buen testimonio dentro del campo misionero. Me gustó cuando leí esta parte, la Review and Herald, ¿sí? Me encontré con esta edición de la Review and Herald, y como dijese el hermano Juan Pablo, no dominamos el inglés,
Pero ahí está el consejo, y los que saben leer en inglés, pues ahí está, y podemos pasar el archivo. Pero aquí está la traducción, ¿sí? Aquí es como cuando dentro del movimiento adventista del séptimo día surge el departamento de jóvenes. ¿Y cómo se llamaba ese departamento de jóvenes? Misioneros voluntarios. Hoy en día, dentro de la juventud corporativa, ya ni saben lo que significaba ser un MB. ¿Sí? Y adjudicarnos ese término, hermanos, es una gran responsabilidad, ser un MB. Un misionero voluntario. Y me llama la atención quiénes levantaron o quiénes promovieron el departamento de jóvenes misioneros voluntarios dentro del adventismo. 2 jóvenes que ni siquiera llegaban a la edad de los 18 años. Lutero Warren, y se me olvida el nombre del otro jovencito. Nos los inculcaban eso antes en el canto de los famosos guías mayores, ¿sí? Pero este par de jóvenes, de muchachos, iniciaron este movimiento a la edad de 15, 17 años. Ya estaba la iglesia establecida ahí, pero había necesidad de levantar a los jóvenes. Bueno, ¿y cómo trabajaban los jóvenes? Noten lo que dice aquí. La denominación adventista dice: son voluntarios para el servicio misionero que glorificarán a su maestro y salvar a sus semejantes. Estos misioneros voluntarios no deben estar confinando a cualquier país en particular o personas. Sus esfuerzos misioneros no se limitan a ninguna clase particular de personas o tipo de servicio, excepto que ser de carácter cristiano. Bueno, ¿qué se hacía en el departamento de jóvenes misioneros voluntarios? Se incluía la predicación del Evangelio, dando lecturas de Biblias, distribución de literatura religiosa, enseñando, amamantando, o sea, dando, hermanos, el alimento espiritual, visitando a los solitarios, desanimados, indefensos, aliviando a los afligidos y, en resumen, haciendo cualquier y todo lo que está dentro del poder de uno para levantar y salvar este mundo perdido. Esa era la actividad del Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios. Y cuando tú continúas leyendo, menciona ahí que las sociedades de jóvenes, miren, terminaba el culto a mediodía. Y los jóvenes, en vez de irse a dormir a casa, porque toda la semana hicieron su actividad, estaban cansados, en vez de irse a dormir, salían entonces a dar el mensaje. Para la tarde, en sociedad de jóvenes, yo creo que más de uno que está aquí fue de la corporación, y ustedes recuerdan qué se hacía en sociedad de jóvenes. Comenzaba la diversión, el relajo, pero con estos misioneros voluntarios no era eso. Con estos misioneros voluntarios, dice los escritos que quedaron allá en la Riviera Angera, venían por la tarde y venían a compartir la experiencia que se encontraron al salir a realizar esto, hermanos, allá afuera. Y se pasaban escuchando testimonios y testimonios, y los jóvenes se gozaban y crecían, hermanos, y así surgió el movimiento juvenil dentro del adventismo. Lamentablemente eso hoy se ha acabado. Hoy el MB en la corporación es sustituido entonces por el escultismo, los conquistadores. Yo les mencionaba ayer, hermanos, cuando estábamos en ese ambiente, lamentablemente ni nos dábamos cuenta. Una de las cosas más grandes que yo pude ver, pues fue lo que les mencionaba el día de ayer. Asistimos a un tercer camporí de la División Interamericana aquí en Ciudad de México, muy cerca de acá. Vimos de todo menos, hermanos, principios. Como decía un hermano ahí al final,
Benjamín Carballo, un líder del movimiento juvenil adventista de Interamérica, hizo a todos los jóvenes mexicanos entonar El cielito lindo, y fue contagioso porque hasta jovencitos conquistadores de otros países comenzaron también a cantar con los mexicanos. Vean cómo se ha distorsionado esto. Pero el movimiento juvenil tenía esto, y esto es lo que tenemos que seguir, queridos jóvenes. El consejo del profeta Jeremías es volver a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Pues aquí hay un ejemplo en lo que tenemos que hacer. Por eso el consejo dice que los jóvenes deberíamos de tener ideas amplias, planes sabios para sacar el mayor provecho de sus oportunidades e imbuirse en la inspiración y el valor que animaban a los apóstoles. Se presenta a los jóvenes una norma elevada y Dios invita a emprender un verdadero servicio por Él. Los jóvenes de corazón recto que se deleitan a aprender en la escuela de Cristo pueden hacer una gran obra para el Maestro si tan solo quieren prestar oído a la orden del capitán, hermanos. Querido joven, Dios puede hacer muchas cosas contigo si tan solo nosotros nos dejamos moldear por Él, si tan solo nosotros nos ponemos en sus manos y ser un instrumento para Él. Y Dios está entonces haciendo ese llamado. Muchos que poseen verdadera capacidad se están herrumbrando en la inacción porque no saben cómo ponerse a trabajar en los ramos misioneros. Y esto también, hermanos, es una exhortación a los adultos. Tenemos que preocuparnos más por ellos en una verdadera instrucción, porque a veces los jóvenes pues no saben por no tener la experiencia. Establezcanse pequeñas misiones en muchos lugares para enseñar a hombres y mujeres a emplear así y aumentar sus talentos. Ustedes saben que no fue fácil establecer instituciones aquí en México, pero gloria sea a Dios que ya tenemos entonces uno en Tabasco. Hay centros misioneros en Toluca de salud, hay otro por allá en Chiapas, en Villa Las Rosas, y por ahí entonces vienen levantándose más, hermanos. ¿Y cuál es el propósito y la finalidad? De instruir a la juventud para que estén lo más preparados posible para el campo misionero, porque allá afuera es a donde se vive, hermanos, la verdadera experiencia. Allá te encuentras con todos los vientos de doctrina que se vienen mencionando, y debemos de estar listos para contestar y refutar todo eso. Con un escrito está, con un así dice Jehová. Y es un desafío tremendo, hermanos. Por eso a Timoteo le indicaban: dedícate en doctrina también, para que, hermanos, no sea que uno de nuestros jóvenes saliendo al campo misionero después ya no regrese porque se fue con un viento de doctrina, lo convencieron por allá. La palabra de nuestro Dios dice: hay maneras en las cuales todos pueden prestar un servicio personal a Dios. Algunos pueden escribir una carta. Aquí está, queridos jóvenes, hermanos. ¿Te sientes que no tienes el don de salir a predicar como un misionero o como un médico misionero? Miren los consejos que dan en Joya de los Testimonios, tomo 3. Algunos pueden escribir una carta a un amigo lejano o enviar un periódico a alguien que está averiguando la verdad. Otros pueden dar consejos a los que están en dificultades. Los que saben tratar a los enfermos pueden ayudar en esto. Otros que tienen las cualidades necesarias pueden dar estudios bíblicos o dirigir clases bíblicas. Yo no sé si en esta mañana tú te identificas con alguno de estos consejos que tú puedas hacer, hermano o hermana. Será muy difícil, hermanos, enviar por correo. Bueno, antes se usaba el correo, lo mandabas y llegaba días después. Pero hoy es tan fácil darle un clic en las redes sociales, mandar un WhatsApp y llega al instante. ¿Ustedes creen que es difícil, hermanos, hacer eso? Copiar o transcribir y compartir, hermanos. ¿Será muy difícil eso, hermanos? ¿Verdad que no? Lo podemos hacer.
No podemos salir a campos misioneros o al extranjero, como decía hace un momento otra cita, pero sí podemos hacer eso. Enviar un periódico, dar consejos, pero como decía por ahí nuestro hermano Alfredo, pero que sean consejos que tengan bases en la fe. ¿Sí? Los que saben tratar enfermos, pues los médicos misioneros. ¿Sí? Hermanos, en verdad yo admiro lo que Dios está haciendo con este pueblo. Cuando veo trabajar a un médico misionero, hemos aprendido lo básico, ¿verdad? En casa, y lo dice el consejo divino. Tenemos que aprender lo básico en todo para poderlo realizar en nuestra propia persona y en nuestra familia. Cuando se nos enferman los niños, qué complicado es. ¿Sí? Por ahí a veces yo he molestado a algunos de los médicos misioneros cuando mis niñas se me ponen mal, el pequeño se pone mal. Pues hágale esto y esto y esto, hermano, y allá vamos. Pues los que tienen ese bonito don de salir y hacer esto en el campo misionero, hermanos. Y los que, si hay jóvenes en esta mañana que aún no estamos involucrados, pero te identificas con una de estas cosas que tú puedes hacer, pues ese es el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Otro consejo más: algunos estarán alcanzados solamente por las publicaciones, y gracias a Dios, hermanos, en México ya por ahí se informó, ya tenemos la imprenta. Algunos hermanos ya van de regreso con su camino a Cristo y hacer obra misionera. ¿Por qué? Muchísimos más pueden ser hechos por parte del predicador diligente, como la circulación de periódicos y folletos, que solamente por la predicación de la palabra, sin las publicaciones, muchas mentes no pueden ser alcanzadas de otra manera. Pero el llegar y regalarle entonces un folleto, un ejemplar del conflicto de los siglos, un ejemplar del camino a Cristo, un tríptico de salud, un tríptico que hable de la ley de Dios, un tríptico que hable del sábado. Se viven muchas experiencias. Yo recuerdo hace unos meses atrás, ahí en Tuxtla nos organizamos y mandamos a pedir conflicto de los siglos. Salimos a repartir en la parte centro de Tuxtla. Y veníamos de regreso cuando un hermano dice, muy triste el hermano me dice, encontró el conflicto de los siglos en el cesto de basura. Y va el hermano y lo tomó y me dice el hermano, ¿y qué hacemos? Pues usted ha cumplido. Si usted le tocó darle a la persona que después lo pasó a dejar ahí, pues usted ha cumplido con su misión. Y había personas, miren, ustedes saben que allá en Chiapas, como en muchos lugares, es muy turístico, y estábamos en una zona ahí que es muy visitada. Y de repente venían personas y se acercaron, ¿y qué hacen? Es el conflicto de los siglos, nos preguntaron. Sí, regálenos dos. Y se lo dimos. Hay personas que lo van a recibir, hay personas que van a ser alcanzadas por medio de esto, queridos jóvenes. Algunos manejan muy bien la computadora. Pueden realizar trípticos, poner un mensaje de salud, oír una ley por ley de las leyes de la salud y salir a repartir. Hay muchas maneras, hermanos, muchas ideas. Por eso decía una cita, debemos de ser jóvenes de mentes amplias, pensando cuál será la próxima forma de predicar el mensaje, el próximo proyecto. Y noten otro consejo más, hermanos y hermanas: os pondréis la armadura cristiana, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estaréis preparados para ir, ¿de qué forma, hermanos? De una casa a otra, llevando la verdad a la gente. A veces encontraréis que es penoso hacer esta clase de obra. ¿A cuántos nos da pena, hermanos? Pero si salís con fe, el Señor irá delante de vosotros y hará que su luz brille sobre vuestro sendero. Otro ejemplo más, queridos jóvenes, tanto para jóvenes y adultos en esta mañana.
ir de casa en casa, a veces llevando, no sé, unas galletitas de semillas, pan integral, tratando de acercarnos incluso a nuestros vecinos. Hay muchas maneras que Dios nos comienza a mencionar para que podamos nosotros trabajar, pero los jóvenes que quieren servir a Dios y entregarse a su obra deben primero limpiar el templo de su ser de toda impureza y entronizar a Cristo en el corazón. Entonces estarán habilitados para poner energía en su esfuerzo cristiano y manifestarán celo entusiasta para persuadir a los hombres y reconciliarse con Cristo. Esto es muy importante y lo venimos recalcando, ¿sí? Y vuelvo a repetir, no solo a los jóvenes es este consejo. Nuestra vida personal con Dios, ¿cómo estamos? Si tenemos que arreglar cosas en nuestra persona, hermanos, lo hagamos y vengamos a Cristo. ¿Quién estará dispuesto entonces a ayudarnos? ¿Por qué, queridos hermanos? Es que delante de nosotros tenemos un gran desafío. Sí, tenemos un gran desafío, hay una gran comisión que hacer. Y se lo decía a Cristo a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten, a mí me llama la atención la expresión de Cristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, porque Cristo sabía, hermanos, que lo mandaba a sus discípulos a una misión que no iba a ser fácil. Por eso se los dijo: miren, no se preocupen, yo tengo potestad tanto en el cielo y en la tierra, y con esa potestad yo los envío, por tanto, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras fueron para los discípulos. Yo les pregunto en esta mañana, ¿y cuál es el mensaje para los discípulos actuales, hermanos? ¿En qué consiste ese mensaje? Lo sabemos incluso hasta de memoria. Ahí está Apocalipsis 14:6 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles. Si hacemos un repaso de los temas que habla el primer ángel: la purificación del santuario, el sábado, la reforma pro salud. ¿Qué más podemos decir del primer ángel? Que son los mensajes que tenemos que darle al mundo. Ahora, este mensaje, hermanos, es un mensaje especial. Nos ha tocado llegar allá en Tuxtla, en los hospitales, e incluso su servidor, para llegar a su domicilio, tiene que pasar por el hospital de allá de Tuxtla Gutiérrez. Y todas las tardes hay muchas denominaciones religiosas predicándole, y se escucha, llevan su bocina, ¿sí? Cristo murió por ti, ven a Jesús y esto. Y podemos decir, eso es parte del evangelio, pero lamentablemente no es un evangelio completo. El evangelio completo Dios se lo dio peculiarmente a esta iglesia, a este pueblo, y se llama el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje que acompaña a que Cristo un día murió por nosotros por amor, pero también tiene 3 amonestaciones especiales, que son el primero, el segundo y el tercer ángel. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, dice lo siguiente: el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Es importante que el mundo allá afuera entienda que el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, está en juego la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje de los 3 ángeles despierta conciencias. Llegan a entender exactamente lo que está pasando alrededor del mundo.
Y es un desafío tremendo. Y la orden de Apocalipsis 14:6, ¿cuál es? Ir y predicarle a quienes, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermanos. Y cuando veo esa invitación, tenemos un gran desafío, hermanos. Ahí está. Me fui a ver cuántos países hay en el mundo. Y estos son los datos que encontré. En África, el continente africano tiene 54 países. Europa tiene 46. Asia tiene 49. América 35 y Oceanía 14. Y un aproximado de 7,000 idiomas en el mundo. Y la instrucción de Dios es ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hemos recorrido gran parte de Chiapas, hermanos, y algunas partes de Oaxaca. Y solamente allí en Chiapas tenemos alrededor de 5 a 6 idiomas diferentes. Está el Tzotzil, Celtal, Tojolabal, el Chol. Y los que hablamos nada más el español o el castellano, y no recuerdo cuál es el otro. Sí, Tojolabal. Pero cuando me ha tocado ir a la zona altos de Chiapas, y los hermanos, hay más de uno que le ha tocado ir a la zona altos de Chiapas. A veces nos toca predicar y hay hermanos que hablan Chol, Tojolabal, ya hermanas de edad avanzada, que ellos no dominan el castellano. Y los hermanos tienen a veces que traducirle el mensaje. Nos ha tocado ir a la parte de Oaxaca igual. Y en esa ocasión teníamos que tener un traductor porque había hermanas ya de edad que estaban ahí, no entendían nada, sí, de lo que decíamos. Aproximadamente 7,000 idiomas. Yo les pregunto, ¿es grande el desafío, hermanos? Creo que no hemos ni terminado de repasar todo México. Pero el mensaje es: predícale a todo el mundo. Y dice lo siguiente, aquí está el espíritu de profecía. Si cada uno, escuche esto, si cada, querido joven, querido hermano adulto, si cada uno fuese un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería proclamado prestamente en todos los países, a todo pueblo, nación y lengua. Esta es la obra que debe ser hecha antes que venga Cristo con poder y grande gloria. Invito a la iglesia para orar fervorosamente para que pueda comprender sus responsabilidades. Y pregunta: ¿sois individualmente colaboradores de Dios? Si no, ¿por qué no lo sois? Dice el espíritu de profecía. Cuando os proponéis hacer la obra que el cielo os ha señalado. Hermanos, si cada uno de nosotros fuese un misionero vivo, dice, ya hubiésemos cumplido ese mandato, el que está allá, a través de Apocalipsis 14:6. Y cuando yo veo esto, hermanos, en verdad es un desafío tremendo. Y cuando veo esto, yo le digo al Señor, quizás, Señor, yo nunca tenga la oportunidad de ir, no sé, por lo menos a Centroamérica. Chiapas, estamos pegados a Guatemala. Tal vez no tengamos la posibilidad de ir a Sudamérica o hasta Europa, cruzar el Atlántico y llegar a Europa. Y nos comenzamos a preocupar, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir con esta misión? ¿Saben dónde encontré consuelo y ánimo? Cuando Jesús le dijo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que no te preocupes, tú ve y predica. Y aquí está. La palabra potestad deriva del griego y significa autoridad. Yo te he dado autoridad. Y por eso cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, tenían entonces autoridad hasta reprender a los demonios. Porque Dios ha dotado a su iglesia, le está ofreciendo entonces ese poder del Espíritu Santo también para terminar esa grande obra.
Si tu preocupación es entonces de que ya visitaste una congregación, ya visitaste una familia y nomás no se quiere convencer, pero tú quieres que se convenzan. Hermanos, hay una situación tremenda y lo dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros cumplamos. Lamentablemente no todos se van a convertir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor, y agrega, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Lo que necesitamos, es una fe viva que nos haga proclamar sobre el abierto sepulcro de José de Arimatea que tenemos un Salvador vivo que irá delante de nosotros y obrará con nosotros. Dios hará la obra si le damos los instrumentos. Debe manifestarse entre nosotros mucha más oración y mucho menos espíritu. ¿De qué, hermanos? De duda. Es que le digo, hermanos, allá afuera nos vamos a encontrar con vientos de doctrina. Incluso la sierva del Señor hay una cita donde dice que pareciera que hoy aquí, ¿cómo se llama el lugar a donde estamos? A veces me complica decirlo. ¿Sí? Pareciera que el pueblo ni siquiera notó que usted propio estuvo aquí, pero dicen muchas veces nunca será así. Un día vendrán y nos pondrán sobre el tapete y vendrán contra nuestros pilares y hermanos, nos van a querer zarandear. Y debemos de estar listos. Debemos colocar el ideal muy alto, siempre más alto ante el mundo, hermanos. Y noten lo que Dios puede hacer con nosotros. Si lo hizo con sus discípulos, lo puede hacer con nosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén, hermanos. Cuando los discípulos lograron alcanzar este cometido muy alto, como lo dijo la sierva del Señor, era tremendo ver a los discípulos. Podían ver caminar al apóstol Pedro y solo con su sombra. ¿Qué hacía con la sombra, hermanos? Dios puede hacer cosas tremendas contigo simplemente si te pones en sus manos y llegas a ser un instrumento para Él, hermanos. ¿Podemos entonces alcanzarle a predicar a todo este mundo, hermanos? ¿Lo podemos o no lo podemos? Es que la misma profecía lo dice, Apocalipsis 18, que va a ser el poder de la gloria de Dios. Va a iluminar a todo el mundo. Y aquí tenemos un bonito ministerio en esta mañana. Estamos llegando a través de la transmisión en vivo y saludamos a los hermanos que nos ven en este momento y nos puedan ver después. Pues a través de este ministerio, queridos hermanos, se ha alcanzado a llegar a Sudamérica. Hay hermanos en Colombia. Un saludo a los hermanos de Colombia. Hay hermanos de Perú, hermanos de Bolivia. El año pasado estuvieron 3 jóvenes de México visitando Bolivia alrededor, creo, de un mes, 3 semanas. Hay hermanos en Chile, Centroamérica, todo México. Aquí estamos presentes, la representación de todo México. En España. Hay hermanos en España, ¿verdad? Costa Rica, se contactó un hermano de Costa Rica. Miren, hermanos, Costa Rica, República Dominicana. También. Allá en Norteamérica, por California, están los hermanos. Hay otro hermano allá en Nueva York. El hermano con el que personalmente he hablado por medio de llamadas por WhatsApp es el hermano Miguel Onrico, si no me equivoco su apellido. Él es de Portugal. Y un día me decía, hermanos, las transmisiones que ustedes hacen, yo las estoy traduciendo al portugués y llega a Portugal. Y estoy mandando el mensaje a países africanos. Hay países africanos que entienden el español, el castellano. Y hacia allá está mandando. Miren cómo cruzó ya el mensaje, hermanos. Y por eso, hermanos, con la ayuda de Dios, queridos jóvenes, necesitamos más instrumentos humanos.
Y Dios lo dijo, que Él iba a levantar instrumentos humanos con el espíritu de Elías para dar el último mensaje que tiene que escuchar este mundo. Nuestro hermano Pedro ha tenido la oportunidad de contactar con muchos hermanos y él puede dar testimonio de ello. Y hermanos de otros países, Sudamérica, pues han estado pendientes a las transmisiones del Congreso aquí de México. Y un día, queridos hermanos, un día habrá un Congreso no solamente mundial, sino un Congreso de todo el universo. ¿Cuántos quisieran estar en ese Congreso, hermanos? Luchemos con la ayuda de Cristo. Luchemos con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, dice lo siguiente: cuando uno sale como un médico, como un maestro del Evangelio y colportor, este debería estar completamente lleno del poder para hacer el trabajo de un ministro. ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta, hermanos? Esto es un consejo para la obra de sostén propio. Por eso tenemos que estar bien definidos. Tenemos que estar bien sujetos a los pilares de la fe que Dios nos ha dejado, para que cuando salgamos al campo misionero, ya sea que salgas como un médico o como un maestro del Evangelio o un colportor, llevas la literatura, tú puedas estar capacitado para hacer el trabajo de un ministro. ¿Qué hubiese pasado con Felipe cuando se encontró con el eunuco? Felipe fue llamado para que le instruyera al eunuco y de repente el eunuco tomó una decisión. Oye, Felipe, yo he creído y creo en ese Cristo que tú predicas. He entendido la profecía de Isaías. Ahora, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué hubiese pasado si Felipe hubiese dicho, bueno, pues espérame aquí tantito, me regreso a Jerusalén porque allá está el apóstol Pedro, que él está autorizado para bautizar? ¿Qué dice la palabra de Dios en ese momento? Sabemos el relato bíblico. Bajaron del carruaje y este eunuco bajó a las aguas bautismales. Pero aquí hay algo interesante, queridos jóvenes y hermanos. Cuando nosotros somos llamados para el ministerio, hay principios que tenemos que cumplir. Si alguno desea obispado, buena cosa, dice. Desea o tiene. Y queridos jóvenes, el apóstol Pablo comienza a dar los principios que usted y yo tenemos que cumplir. Los principios para no dejar, hermanos, en mal esta obra. Por eso el trabajo de un misionero es muy importante. Él debe, dice, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, nuestro desafío es predicarle al mundo. Pero miren, esta cita es tremenda. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Escuche esto. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino que tenemos la posibilidad de que, hermanos, ¿cuántos ya estamos cansados que este mundo nos ofrece dolor, enfermedad y muerte, hermanos? ¿Cuántos ya estamos cansados de todo eso? Porque este mundo, hermanos, reina el pecado y ya quisiéramos estar en el cielo. Pero está en nuestras manos que eso se cumpla lo más pronto posible. No solo vamos a estar aquí esperando la venida de Cristo, sino que está en nuestras manos apresurar. ¿Y de qué manera lo vamos a apresurar? Cumplir entonces la misión a la cual hemos sido llamados.
predicar entonces el Evangelio. Vamos a ir terminando, hermanos, el tiempo aquí es importante, ¿verdad? Pero hermanos, en conclusiones, queridos jóvenes, sigamos los consejos que Dios nos ha dado en esta mañana. Vengamos primeramente ante Dios, que nos instruye en su verdad, en los principios, en doctrina sobre todo, y cuidemos nuestra conducta. Y unámonos en esfuerzo a nuestros hermanos de experiencia, que nos va a ayudar, nos va a fortalecer de muchas maneras. Y de esa forma nuestro trabajo misionero va a tener buenos resultados. Y hermanos, y a mí me da gusto ver a jóvenes que están aquí presentes en esta mañana, verlos trabajar en el campo misionero, hacer proyectos misioneros. He visto a jóvenes, hoy en día la tecnología, hermanos, tanto como el enemigo lo ha distorsionado tanto, pero cuando nosotros trabajamos bajo principios ha sido una gran herramienta. Y he visto entonces a jóvenes, ¿sí?, teniendo canales en Facebook, en YouTube, compartiendo el mensaje, hermanos, que Dios nos ha dado. Eso puede ser otra alternativa para poder llevar el mensaje a otras personas. Personas que pueden llegar a escuchar el mensaje a través de una transmisión. Cuando vuelvo a repetir, quizás nunca tengamos la oportunidad de ir a esos países. En estos días me decía un hermano que es de aquí, un país de Centroamérica, se me fue el nombre del país. Él por mucho tiempo fue adventista, se fue al mundo, pero de repente se encontró con los temas que el sostén propio de México manda al internet, y comenzó a seguirlo. No sé cómo llegamos a contactarnos, pero la cosa es que nos contactamos con él. Y yo no sé si en esta hora nos estará viendo o ha visto estoy seguro que está viendo esta transmisión, ¿sí? Es de Nicaragua el hermano Moisés. Y hemos estado asistiéndolo con estudios a través del WhatsApp, ¿sí? Comenzamos pilar por pilar. Y me dice, hermano, yo quiero bautizarme. Y cuánto anhelo que un misionero de sostén propio viniese a Nicaragua y me bautice, porque aquí hay puros corporativos y no me quiero bautizar en la corporación, porque ha entendido el mensaje. Y muchos hermanos admiran, hermanos, la obra que se hace aquí, sobre todo con la ayuda de Dios, pero aquí en México, de sostén propio. Y yo le decía a este hermano, pues sigue orando, Dios va a dar esa oportunidad, te va a dar ese privilegio que ha nacido en tu corazón. Y si Dios te ha llamado a esta obra en aquel país, entonces en lo que puedas comienza entonces a compartirlo. ¿Y qué ha hecho este hermano? Me ha mandado, mire hermano, le mando este número, es un compañero de trabajo, es un familiar. Compártale el mensaje, Nos llevó a la necesidad, hermanos, de crear un grupo de WhatsApp, ¿sí? A donde tenemos a muchos hermanos que están comenzando a conocer el mensaje de la fe adventista como sostén propio. Gracias, hermano. Y ellos, hermanos, han recibido. Algunos desertan porque no les agrada el asunto de la reforma pro salud. Pero hermanos, esto a mí me cambió la perspectiva que yo antes tenía, ¿sí? Dice la palabra de Dios a través del espíritu de profecía, no afirma que todo el mundo se convertirá, ¿sí? Sino que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Y esto es interesante, hermanos. Tenemos que cumplir con la misión. A veces es bonito, miren aquí no sé cuántas personas habemos.
Pero nos ha tocado visitar lugares que solamente tienes a 2 personas enfrente escuchando el mensaje. A veces son 100, a veces son 50. Pero no importa, hermanos. Un día una hermana me llamó y me dice: hermano Juan Carlos, hay una persona ahí en Tuxtla que quiere saber del mensaje. Es una hermana pentecostés. Me contacté con la hermana y me dice: hermano, yo lo espero en mi domicilio tal día y tal hora. Y hice una invitación a toda mi familia aquí al lado, mis vecinos. Y gracias a Dios llegamos como 30 minutos antes de la hora, ¿sí? Colocamos el equipo, todo. La hermana puso las sillas, todo. Llegó la hora, hermanos. No llegó nadie. Y me dice: esperemos 10 minutos. Pasó los 10 minutos, no llegó nadie. Esperemos, hermano, por favor, otros minutos. El asunto es que llegó media hora del horario que habíamos establecido. Y no llegó nadie, ya una persona de 70 años. Y me dice: hermano, no vino nadie, creo que no vamos a poder estudiar. Y yo le dije: mira, hermana, no importa si aquí hubiese habido 10, 100 personas. Si usted está dispuesta a escuchar el mensaje que traemos, yo vengo dispuesto a estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y dice: no, sí, hermano, para eso fue la invitación. Y comenzamos el estudio. Para el estudio siguiente yo llamé a hermanas ahí cercanas: acompáñenme por favor. Y fuimos. Y se le dio el mensaje, hermanos. Dios sabrá si esa semilla que fue sembrada entonces en su momento va a dar frutos. Y si no, pues aquí está lo que Dios dice. Así que, queridos hermanos, ¿sí?, quien es digno de llevar el mensaje, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y esto se ha sacado de contexto, como el ejemplo que les decía de uno que quería estudiar teología porque le iba a ir bien económicamente. Pero aquel que instituyó en el caminar del Evangelio, hermanos, estas eran las ganancias que él tenía. ¿Y de qué manera? ¿Qué comodidades tenía Cristo? Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, hermanos, no tiene dónde qué recostar su cabeza. Y si alguno ha sentido, hermanos, que Dios le está llamando, aquí está la recomendación que nuevamente hace el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y no solamente Dios va a notar tu conducta, sino que la iglesia te va a respaldar, hermanos. Y cuando allá en el sur del país pidan un misionero, la misma iglesia va a decir: el hermano fulano de tal puede cumplir esa obra. Porque somos respaldados por Dios, porque somos respaldados por la iglesia local, hermanos. Pero cuando nosotros nos salimos de este lineamiento que Dios nos ha dejado, hermanos, como ya se explicó ayer, nosotros ya no podemos seguir respaldando a vientos de doctrina. ¿Sí? Hermanos, esto es muy importante, esperando de que sigamos el consejo de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo daba a conocer el mensaje Cristo? Hacía 3 cosas importantes. Recorría Jesús toda Galilea. Número 1, enseñaba en las sinagogas de ellos. Número 2, predicaba el Evangelio del Reino. Número 3, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y qué ejemplo tremendo nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Y a través del espíritu de profecía, el evangelismo, dice lo siguiente: en su asociación con el Maestro, los discípulos obtuvieron una preparación más práctica para la obra
misionera. Vieron cómo él presentaba la verdad y cómo trataba las situaciones intrincadas que surgían en su ministerio. Fueron testigos de su acción sanadora. Doquiera que él iba, le oyeron predicar el evangelio a los pobres. Como dice el libro de Mateo, pues hacía esas tres cosas: enseñar la verdad, sanar a los enfermos y predicar el evangelio. Pues esos mismos tres principios nos ha dejado Dios para nosotros hoy como iglesia. Llevar el mensaje de los tres ángeles de estas tres maneras: enseñando la verdad, sanando las dolencias y predicando entonces el evangelio de verdad presente. ¿Y cuánto estamos dispuestos a cumplir con ese principio, hermanos? Que la gloria sea para nuestro Dios. Y que esas manos que se han levantado, que Dios nos ayude. Y los que aún estamos indecisos de trabajar en la obra de Dios, le pidamos al Señor que Él nos muestre qué don nos ha dado, para que ese don lo podamos, hermanos, ejercer en el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios pueda bendecirnos, hermanos, en esta mañana, y que su palabra entonces en esta mañana haya sido claro, y que podamos entonces caminar bajo las sendas antiguas. Que Dios nos bendiga y podamos tener un buen día, hermanos. Amén.